Héctor, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Un poco apenado porque voy a interrumpir el buen, fantástico track noticioso que traes entrevistando a Monreal y ahora vas a tomar a Gurría. Pero voy a salir un poco de la actualidad porque traigo una especie de trauma, un trauma ciudadano y un trauma como historiador. A propósito de Francisco Villa y de que este vaya a ser o se esté siendo el año de, de Francisco Villa. Sí. Mira, es muy difícil, es prácticamente imposible luchar contra la popularidad genuina, mitológica de Francisco Villa. Pero al mismo tiempo, Joaquín, es imposible en cuanto te acercas un poco, no digo mucho, un poco a la historia real del personaje, es imposible también evitar el tufo de sangre y de matonería que expide el personaje llamado Francisco Villa. De todos los próceres mexicanos que hay, es el único, de todos los guerreros importantes de la revolución, de todos, de la reforma, es el único del que tenemos reiteradas pruebas, evidencias de que era un matón por su propia mano, un matón cruel, iracundo, despiadado, en una manera que no tenía que ver con la violencia, digamos, común, inevitable, terrible, también despreciable en muchos sentidos, de haber participado en una guerra, en una revolución. Es verdad, todos los que participan en una guerra y en una revolución, todos los comandantes mandan matar, todos son responsables de alguna manera de las matanzas y hay una enorme cantidad de brutalidades, de abusos, de muertes, como les llaman ahora, colaterales, es decir, de inocentes que nada tenían que ver con la batalla. Y también el fusilamiento de muchos prisioneros y las ejecuciones extrajudiciales que quieras. Es verdad que ese es el contexto, pero ninguno de los otros generales revolucionarios tiene una historia dentro de ese contexto de haber matado por mano propia, con saña, con brutalidad y ordenado matanzas como Francisco Villa. Esto había quedado para mí ya muy claro en un libro, en el mejor libro que hay sobre Villa, seguramente que es el de Friedrich Katz, el historiador austriaco de la Universidad de Chicago, que eso hizo, digamos, un libro que es como una enciclopedia universal sobre Villa. Y ahí está presente el matón, una y otra vez, el que manda a matar soldaderas, el que manda a dinamitar a dos mujeres porque le gritan, el que mata personalmente, él mismo se congratulaba, se vanagloriaba de haberle levantado la cesera él personalmente, solo con la mano derecha, a más de 100,000 personas. Desde luego estaba fanfarroneando, no eran 100,000, pero probablemente 1,000 o 2,000 sí. Y ahora, Joaquín, ha aparecido un libro que me ha devuelto intacto y aumentada esta sensación de que hemos consagrado como un héroe popular, tanto en el ámbito oficial como en el ámbito popular, y es muy importante que sea en los dos ámbitos, a un personaje, Joaquín, con el que realmente no quisieras cruzarte en la calle, porque es un matón siniestro, un matón compulsivo, un matón eh, eh, cuya el detalle de cuyos actos de violencia no puede menos que pararte los pelos de punta. Y este libro es un libro que ha hecho con un extraordinario rigor un historiador chihuahuense, una ciudad de Chihuahua que se llama Reidesel Mendoza. Y ha ido a oír la voz no de los mitos, no de los consagradores de Villa, sino de las víctimas
de los familiares de las víctimas, de las gentes que recuerdan que alguno de sus familiares, sus abuelos, sus padres, en fin, sus ancestros, fueron víctimas de un homicidio por parte de Villa o de una violación o de alguna barbaridad. Y este es un libro que está empezando a circular en su segunda edición, había aparecido en 2017, yo apenas lo encuentro ahora. Se llama Los crímenes de Francisco Villa, testimonios. Es una edición de autor, no tiene edición, pero se puede encontrar en Amazon. Bueno, en este libro están documentados con todo rigor historiográfico, porque no es un libro de oídas, es el libro de un historiador muy serio. 50 casos de crímenes asociados con Villa, en los cuales perdieron la vida por mano del propio Villa, por sus órdenes o por sus lugartenientes, que eran una buena parte de ellos, otros criminales del tamaño de Villa o parecidos, aunque del tamaño de Villa es difícil igualar. Bueno, en estos 50 casos que documenta Reidesel Mendoza, mueren alrededor de 1,500 personas. Entre ellas están las historias de dos ancianas, dos mujeres a las que Villa manda dinamitar, otras dos a las que manda quemar con petróleo, el fusilamiento de todos los hombres de un pueblo que resisten un poco la entrada de sus tropas, la decisión de que fusilen a 80 soldaderas, esposas de soldados federales que le vienen a protestar y a pedirle por la vida de sus maridos que están presos después de una batalla. Y así, una tras otra, tras otra, tras otra. Es muy difícil luchar, ganar siquiera una pulgada en el templo de la consagración mitológica, oficial y popular de Francisco Villa. Pero este libro nos recuerda que esa consagración popular y oficial es la consagración de un homicida patológico, de un matón de tamaños increíbles, cuyas fechorías, cuyos abusos, cuyos crímenes están documentados y están vivos en la memoria de una enorme cantidad de familias en el norte, sobre todo en el norte de México, en Durango, en Chihuahua, en Sonora, cuyo relato de las barbaridades de este señor deberían por lo menos de hacernos pensar un poco en qué nos pasa en el ámbito oficial y en nuestra cabeza por haber consagrado y tener la impresión de que este señor es el rayo justiciero, es la encarnación de la ira popular. Te voy a contar solo un detalle de este señor Francisco Villa, que quiere que le confiesen una cosa y quieren que le den dinero un grupo de personas en un pueblo. Y decide irlos ahorcando uno tras otro si no le dan el dinero o la información que él quiere, la información que no le pueden dar. Y se sienta en una silla a ver cómo los ahorcan de un huizache uno por uno durante 4 o 5 horas. Es un caso de 50 que están documentados aquí. Hay muchos casos que tienen que ver con los crímenes de los lugartenientes de Villa. Esos vamos a dejarlos a un lado. Hay otros que tienen que ver con la brutalidad de la guerra. Esos vamos a dejarlos a un lado. Una vez que quitas eso, queda un matón, el mayor matón quizá de nuestra historia. Incluso entre los villanos no hay un personaje que haya consagrado la memoria oficial y popular de México que sea el tamaño de matón, de psicópata, de homicida que fue Francisco Villa. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy impopular y al mismo tiempo es algo que está probado página por página en este libro que tiene 570 páginas, Joaquín, y 50 casos documentados
del matón Francisco Villa. Que, por cierto, de todos los revolucionarios consagrados, es el único que nunca tuvo un plan escrito que explicara cuál era su proyecto y a qué proyecto social o legal o político servía su violencia. De manera que la visión de Villa como un reformador social salvaje, instintivo, primitivo, como un bandido, como un rebelde primitivo, también es una fantasía. Antes que todo eso, era realmente un iracundo, una bestia salvaje, como le decían sus propios hombres, ante el cual todo mundo estaba siempre en el temor de alguna reacción que pudiera costarle la vida. Este Francisco Villa, con el que uno quisiera no toparse nunca en la calle, es el que tenemos puesto como héroe en la Cámara de Diputados con letras de oro y el que está consagrado como una especie de divinidad laica en la mitología popular y en la mitología oficial de México. Y este año es el de su año de celebración oficial. Estamos celebrando a un guerrero impresionante y a un matón más impresionante que el guerrero. Y esto es... Gracias, Héctor. Nunca había escuchado Claro, un retrato tan devastador de Francisco Villa, pero ahí está. Gracias, Héctor. Ahí está. Te Gracias, mando un Joaquín. abrazo. Gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Que estés muy bien. Es el doctor Héctor Aguilar Camín.